Entonces, esta semana, como le había dicho, vamos a ver el método de AHP. ¿Ya? El video estuvo desde el día jueves en el Moodle, no sé si lo pudieron ver. Si tienen alguna duda acerca de la filosofía como general del método, ahora vamos a ver un ejemplo de aplicación para despejar dudas sobre los pasos de aplicación del método. Pero antes me gustaría saber si tienen alguna duda de el funcionamiento general o del objetivo que tiene el método de AHP. ¿Pudieron ver el video? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? ¿Todo claro hasta el momento? ¿Lo vemos con el ejemplo de aplicación, no? Sí, profe. Ya. Entonces, vamos a retomar el ejemplo. Yo le estoy compartiendo un Excel donde vamos a trabajar sobre el mismo ejemplo que vimos para Maut de la compra de un celular, donde tenemos cuatro criterios de selección y cuatro alternativas. ¿Ya? Entonces tenemos el criterio precio, tenemos el criterio servicio al cliente, tamaño de la pantalla y capacidad de memoria eh, del teléfono. Y las 5 alternativas que son celular 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ya? Nosotros para aplicar AHP necesitamos la misma tablita que hemos usado siempre, esta tablita entonces de evaluación de alternativas versus criterios. Y como hablamos la semana pasada, de ahora en adelante, cuando el método necesite normalización, nosotros vamos a usar la normalización de Maut. ¿Ya? Entonces, en este caso mantuve lo que habíamos hablado del ejemplo anterior, que el precio se minimiza, el servicio al cliente se maximiza, el tamaño de la pantalla se minimiza y la capacidad se maximiza. Entonces, aplicando la formulita de Maut, si se fijan, se obtienen los valores de normalización. Y ese es el único tratamiento que yo le voy a hacer a la tablita de evaluación. La voy a dejar lista, normalizada, todo apuntado a maximizar, ya que usé las fórmulas de Maut, y todos valores entre 0 y 1. Ahora, para poder aplicar AHP, asumiendo que nosotros ya hicimos la parte de estructuración del problema como este árbol jerárquico, ya donde en el primer nivel tengo la pregunta de decisión, criterios en los niveles intermedios y en el último nivel las alternativas. ¿Ya? Eso es solo una representación gráfica del problema, así que en este caso nos vamos a saltar esa primera etapa de la aplicación del método. Ahora, la segunda etapa, y ya donde nos metemos de lleno en la aplicación de la matemática del método, es en construir el cuestionario por comparación por pares. ¿Ya? Entonces, en este caso, yo tengo que hacer todas las comparaciones posibles entre los criterios. Entonces, como tengo 4 criterios, voy a tener el criterio 1 3 veces repetido, porque lo tengo que comparar con el criterio 2, criterio 3, criterio 4. El criterio 2 veces repetido, porque lo tengo que comparar con el 3 y el 4. Y el criterio 3 lo tengo que comparar solo con el 4, porque ya con lo otro ya tengo la comparación hecha, porque en la comparación por pares que se hace en este método, de una pregunta hago ambas comparaciones. O sea, comparo precio sobre servicio al cliente y también servicio al cliente sobre precio. Entonces, lo que tenemos que hacer es que el decidor sea la persona que llene este cuestionario de comparación por pares, ¿ya? Donde uno, este valor medio de acá, significa que para la persona los dos criterios son igualmente importantes, son igualmente preferibles. Y después tenemos la escala hacia 9 por la preferencia. Según mayor sea la preferencia, mayor va a ser la evaluación en la escala hacia uno o hacia el otro criterio. ¿Ya? Entonces, le voy a pedir a Paula que nos ayude a contestar la encuesta. ¿Ya? Paula, ¿estás por ahí? Hola, profe. ¿No me escucha? Ahora, sí, se te escucha. Entonces, para ti, si tuvieses que comprarte un celular entre precio y servicio al cliente, ¿cuál sería más importante? Servicio al cliente. ¿Cuánto más importante de 1 a 9? Mm, ¿Donde uno es menos importante y 9 más importante?
1 es igualmente importante a precio y 9 es mucho más importante servicio al cliente que precio. Un 5. Un 5, entonces vamos a marcar acá en amarillo. Entre precio y el tamaño de la pantalla, ¿cuál sería más importante? Indiferente. Indiferente, entonces en este caso se marca el 1. Entre precio y la capacidad de memoria. Un 3 hacia la capacidad de memoria. Entre servicio al cliente y el tamaño de la pantalla. Un 6 servicio al cliente. Entre servicio al cliente y la memoria. Un 3 servicio al cliente. Y entre el tamaño y la memoria, Indiferente. indiferente también. Ya, muchas gracias, Paula. Si se fijan, este cuestionario es súper como intuitivo de llenar. Generalmente cuando yo se lo doy al decidor, además agrego como un degradé de colores para un lado y para el otro. Entonces puedo poner un degradé de verdes, entre más clarito hasta más intenso, para llegar al 9, y un degradé de rojos, por ejemplo, hacia el criterio de la derecha también, desde el menos intenso hacia el más intenso, como para reforzar esta parte intuitiva de que entre mayor sea la evaluación, más importante va a ser ese criterio en comparación al otro. Entonces, esta es el input o la relación que yo voy a tener con el decidor, ¿ya? Esta respuesta de comparación por pares a mí me va a permitir hacer todo el trabajo después de AHP. Entonces, para aplicar AHP, lo que yo necesito como input es la tablita de evaluación que vimos, la que normalizamos antes, y la respuesta al cuestionario de comparación por pares entre criterios. Ahora, para poder entonces seguir trabajando AHP, tengo que construir o pasar estas respuestas que nos dio Paula a una matriz. Esta matriz va a estar relacionada con los criterios, entonces va a ser del tamaño del número de criterios que tenemos. Entonces, en este caso, como tenemos 4 criterios, vamos a tener una matriz de 4 por 4. Lo primero que tenemos que llenar siempre de esta matriz es la diagonal, que van a ser solos unos. ¿Por qué son solos unos? Paulo. ¿Por qué se compara criterio con criterio? Ahí sería precio, precio, Exactamente. servicio al cliente. ¿Ya? Muy bien, Paulo. Entonces, en este caso, la diagonal lo que nos está representando es la comparación del criterio consigo mismo, ¿ya? Entonces, precio con precio, evidentemente van a tener la misma importancia. Por eso es que la diagonal siempre va a ser un 1. ¿Ya? Ahora, para los otros valores, esta matriz se lee la importancia del criterio que está en la fila por sobre el criterio que está en la columna. Entonces, en este caso, en la comparación de precio, con servicio al cliente, yo tengo un 5 a favor del servicio al cliente. Entonces, precio va a ser 1 dividido 5. Voy a poner 0,2 inmediatamente. Un segundito. Ahí sí. ¿Ya? Entonces voy a tener en este caso un quinto en la relación de precio sobre servicio al cliente, y yo inmediatamente de la misma comparación por pares voy a tener la relación inversa, que va a ser servicio al cliente sobre precio, que en este caso tiene el valor entero, que es el 5 que puso Paula. ¿Ya? Entonces siempre la relación entre los valores espejos que cruzan la diagonal va a ser el inverso multiplicativo. ¿Ya? Y recuerden que entonces la matriz se lee la importancia del criterio de la fila por sobre el criterio de la columna. Después tenemos el criterio de precio con tamaño, que en este caso dio la misma importancia, y precio con capacidad, se le dio a capacidad una preferencia de 3. Entonces tenemos el 3 acá y en este caso el 0,33 acá.
Después servicio al cliente con tamaño, tenemos una preferencia para servicio al cliente de 6, y aquí entonces vamos a tener el 1/6, ¿ya? Después servicio al cliente con la capacidad, también tenemos una preferencia, creo que lo anoté al revés, ¿no? Paula, no, está bien, no he dicho nada. Entonces tenemos una preferencia hacia servicio al cliente de 3. Tenemos 3 servicios al cliente versus capacidad, y la capacidad entonces con servicio al cliente va a ser 1/3. Y luego tengo tamaño con capacidad, que en este caso también le dio indiferencia o igual importancia a ambos criterios. Entonces, esta es mi matriz A, que es la matriz de base del método. ¿Cuál era el paso que seguía en el video? ¿Se acuerdan? Sí, profe, normalizar. ¿Ya? Entonces ahora lo que tenemos es que normalizar esta matriz. Para normalizarla, lo que yo tengo que hacer entonces es hacer la suma de las columnas el primer paso de la normalización es hacer la suma de las columnas, y después yo construyo la matriz de nuevo, dividiendo cada elemento por la suma correspondiente. ¿Ya? Entonces, en este caso es el 10, y lo vamos a fijar para poder hacer la suma hacia abajo de todos los elementos. Entonces, ese no. Todos los elementos de acá van a ser la normalización de la primera columna. Repito lo mismo para la segunda columna, pero esta vez obviamente lo dividimos por la suma correspondiente a la segunda. También lo fijamos. Seguimos hacia abajo. Repetimos lo mismo con la tercera columna, por su suma correspondiente. Y vamos a aprovechar de copiarlo para el lado, aquí quede inmediatamente. Y acá entonces fijamos la suma. Entonces, si nos ponemos a ver la matriz normalizada que acabamos de construir, ¿qué características empezamos a ver de los valores que obtuvimos? Si yo miro las columnas hacia abajo, por ejemplo, todos los valores de la columna, ¿qué relación tienen entre sí? ¿Qué es lo que se puede ver? ¿Qué es lo que representan? Si yo la estoy normalizando por la suma, ¿qué es lo que estoy haciendo finalmente? El vector peso. Todas las columnas suman 1. Ya, eso es. Entonces, si se fijan, si yo sumo todos los elementos de la columna, me van a dar la suma de 1, porque yo estoy haciendo finalmente, lo que estoy calculando son porcentajes. Al estar dividiendo cada elemento por la suma correspondiente, lo que estoy haciendo es calcular un porcentaje de cada criterio, en relación al criterio de la columna. Entonces aquí lo que estoy calculando es la importancia de precio sobre precio, de servicio al cliente sobre precio, etcétera, pero una importancia relativa, ya llegando al 100%. Ahora, si miramos las filas, ¿qué podemos ver? ¿Hay alguna relación entre los valores de las filas? ¿Qué dicen ustedes? ¿Debiese haber alguna relación? En este caso, los valores de las filas, lo que me están representando es cuál es el peso relativo, entonces, en este caso de la fila 1 sería el peso relativo del criterio precio, cuando se compara él sobre los otros, ¿ya?
Entonces, lo que debiese pasar cuando la persona tiene una consistencia que es absolutamente perfecta, es que estos valores debiesen ser todos iguales entre sí. En este caso, por las respuestas que nos dio Paula, aquí podemos ver que si bien no son iguales, sí hay mucha semejanza los unos con los otros, sobre todo en el criterio 1 y en el criterio 2. Ya quizás en el 3 también, en el 4 quizás se aleja un poquito este 0,3 del resto. ¿Ya? Pero en líneas generales, los valores se asemejan mucho entre sí, lo que me demuestra que en este caso las respuestas que nos dio Paula al momento de definir las importancias para comprar un celular están siendo bastante coherentes, si bien no tienen una coherencia perfecta, sí yo tengo primeras pistas que me dicen que la consistencia que va a tener Paula va a ser relativamente buena, ¿ya? Entonces, el último paso ahora que nos queda, después que ya tenemos esta matriz normalizada, es poder calcular el vector de peso. En este caso, el vector de peso va a ser el promedio de todos los elementos de cada fila. Entonces, este valor del vector de peso representa el peso del criterio 1, peso del criterio 2, peso del criterio 3 y peso del criterio 4. Ya si se fijan, la suma se va a seguir manteniendo en 1. ¿Ya? Profe, Sigue respetando los principios de un vector de peso. ¿Sí, Paulo? ¿podría repetir el promedio de qué es? Que justo en esa parte como que se me pegó un poco lo que dijo. Ya. El vector de peso, entonces, lo que va a ser el promedio de los elementos de cada fila. Entonces, aquí yo calculé el promedio de los 4 elementos de esta fila, promedio de los elementos de la segunda fila y así. ¿Ya? Entonces, por eso Muchas cuando... gracias, profe. De nada. Entonces, por eso cuando son exactamente iguales, yo veo, inmediatamente voy a saber cuál es el peso asociado y la consistencia es perfecta porque sin importar con el criterio que yo lo compare, siempre tiene la misma importancia relativa. Entonces, en este caso, tiene pequeñas diferencias que a mí me muestran que hay un grado de inconsistencia, pero al ser muy bajas las diferencias, ese grado de inconsistencia va a ser relativamente bajo. Voy a poner una W acá arriba para que nos represente entonces el vector de pesos. ¿Ya? Este es el primer resultado del método AHP. Vamos a marcarlo igual para que no se nos pierda después tan fácilmente. Entonces, una vez que yo tengo el vector de peso, ¿qué es lo que debiese hacer ahora? ¿Cuál es el paso que sigue según el video? Multiplicar la matriz original por el vector peso. ¿Para qué? ¿Para qué se hace eso? Para obtener como la fila de vectores propios y ver ¿Ya? si hay como consistencia entre entre como las comparaciones, no, como las respuestas que como hizo la compañera, o sea, si tienen Exactamente. inconsistencia ¿Ya? la Entonces, respuesta. los pasos que vamos a hacer ahora lo que buscan es evaluar qué tan lógicos fueron las comparaciones que estableció Paula en este caso. ¿Ya? ¿Qué tanto ella pudo mantener las relaciones de importancia entre los criterios? ¿Ya? Porque si bien ella fue respondiendo individualmente a las comparaciones por pares, después esas comparaciones por pares igual tienen un cierto grado de relación entre ellos. Entonces, por ejemplo, cuando en este caso, si volvemos a las respuestas de Paula, si se fijan acá en la primera comparación, que era precio con servicio al cliente, ella dio un 5 de importancia a servicio al cliente y después dio un 1 entre precio y tamaño de pulgadas, o sea, tamaño de la pantalla. Entonces, después si yo voy a servicio del cliente y tamaño de la pantalla, como a precio le dio la misma importancia, para mantener una consistencia perfecta, ella en esta de acá debiese haber dado un 5 también, porque por un lado me dice que para ella el precio y el tamaño son exactamente iguales, pero después cuando compara servicio con precio primero es un 5 y después servicio con tamaño es un 6. Entonces ahí si se fijan, si bien mantiene como la misma dirección de importancia, lo que ya es un buen factor, al momento de calibrarlo, de hacer la evaluación final, tiene una pequeña inconsistencia de que se movió de 5 a 6, cuando debiese haberse mantenido según la comparación que hizo entre precio y tamaño de las pulgadas. ¿Ya?
Entonces ahí ya tenemos un pequeño como desfase de inconsistencia que se integró en las respuestas. Eso es lo que evalúa esta parte. ¿Qué tanto la persona puede mantener la consistencia entre las relaciones que define para los criterios? Entonces, vamos a trabajar aquí abajito mejor. Entonces, en esta vamos a hacer la multiplicación de nuestra matriz A por la matriz, por el vector de peso. Entonces voy a tener A por W. Cuando yo multiplico una matriz por un vector, ¿qué obtengo de respuesta? ¿Cuál es el resultado? ¿Cuál es la forma que tiene el resultado? Si hago la multiplicación matricial entre una matriz y un vector, ¿cuál es el tamaño de resultado? ¿Qué? ¿Obtengo una matriz? ¿Obtengo un vector? ¿Qué es lo que obtengo? Un vector, ¿no? Un vector, ¿cierto? Entonces, en este caso, nosotros vamos a tener como resultado un vector de 4 elementos. Entonces, para yo poder hacer la multiplicación matricial en el Excel, lo que yo hago primero es elegir el tamaño del resultado que voy a tener. Entonces, en este caso tenemos un vector de 4, y aquí escribo la fórmula que es mmul, ya que es la multiplicación de matrices. Elijo mi primera matriz, ya porque tengo que respetar el orden, en multiplicación matricial, y es la matriz original, ya la matriz que tiene la diagonal de unos. Hay mucha gente que toma la segunda matriz, la matriz normalizada, y eso hace que todos los resultados les den mal. Entonces, cuando yo haga la multiplicación de A por W, la matriz A es la matriz original, la primera que hice, ¿ya? La que tiene la diagonal unos. Tomo esa, y la segunda matriz en este caso sería el vector de pesos. Cierro el paréntesis, y para poder obtener los resultados yo tengo que apretar Control Shift Enter. Ya si aprieto solo Enter me va a tirar el resultado en el primer cuadradito nomás. Entonces, para yo poder obtener todo el resultado, que en este caso es el vector, tengo que hacer Control Shift Enter, ¿ya? Entonces, para hacer multiplicaciones matriciales, lo primero es elegir el rango de salida que voy a tener, en este caso el vector, usar la fórmula mmul, respetar el orden de las matrices, y cuando quiero obtener el resultado es Control Shift Enter. Entonces tengo mi multiplicación de A por W. Luego lo que tengo que hacer es A por W dividido W. En este caso uno podría tener la tendencia a anular los W, pero dadas las características de esta matriz A, donde los valores espejos son el inverso multiplicativo, la división es distinta a una división de matrices que no se podría hacer, o sea, tendríamos que calcular la inversa y multiplicarla por la inversa. En este caso no es necesario, porque las características de esta matriz A me van a permitir a mí dividir elemento por elemento. Entonces lo que voy a hacer acá, como resultado que va a ser mi vector de valores propios, va a ser la división de A por W dividido el peso del criterio 1 en este caso. Y lo mismo para los otros elementos. Entonces voy a tener A por W en la posición 2 dividido por el peso de 2, A por W en la posición 3 dividido por el peso de 3, y posición 4 dividido por el peso de 4. Y este entonces es mi vector de valores propios, ¿ya? Mis lambdas. ¿Qué podemos ver de este vector de valores propios? ¿Qué les llama la atención? ¿Hay algo que les llame la atención? Se parece mucho al número de criterios que estamos evaluando. Ya están todos muy cercanos al número de criterios del problema, ¿ya? Eso es un buen indicador, que se va muy en relación a la diferencia que había entre los elementos de la fila en la matriz normalizada. Cuando hay poca diferencia aquí entre los elementos de la fila, yo por ende voy a tener poca diferencia entre los valores propios también. Y siempre estos valores propios van a estar rondando, cuando yo tengo una buena consistencia, van a estar rondando el número de criterios. Entre más se alejen estos valores propios del número de criterios, mayor es la inconsistencia que yo voy a tener en la relación que establecimos entre la respuesta a la comparación por pares. Entonces, en este caso, aquí tengo un segundo indicador que, si bien me muestran que no hay una consistencia perfecta, sí hay una buena consistencia, porque todos los valores se asemejan mucho al número de criterios. Cuando yo tengo consistencia perfecta,
¿Qué va a pasar con estos valores propios? ¿Qué creen que pasaría? Son iguales el número de criterios, ¿no? Van a ser todos 4, ¿ya? Entonces, en este caso, todos serían exactamente igual al número de criterios. Eso va a pasar cuando todos los elementos de la fila de la matriz normalizada sean iguales, todos los valores propios van a ser iguales y van a ser iguales al número de criterios del problema, ¿ya? ¿Profe? Sí. ¿Y qué pasa en el caso de que haya demasiada inconsistencia? ¿Hay que hacer de nuevo las preguntas No, al que ya, está haciendo vamos a ver la... entonces al tiro ese punto. Cuando hay mucha inconsistencia, todo va a depender de la cercanía que yo tenga con el decidor, ¿ya? La inconsistencia lo que a mí me muestra a grandes rasgos es que las decisiones que dio el decidor, la respuesta a las comparaciones por pares, no pueden ser mantenidas en el tiempo. Porque la inconsistencia lo que me está mostrando es que hay mucho de tincado, que la persona no es regular en las relaciones que establece. Entonces yo en una semana más le puedo hacer exactamente el mismo cuestionario a esa persona y lo más probable es que me dé respuestas distintas. En cambio, una persona que es consistente tiene una coherencia, hay una lógica detrás de las relaciones que establece. Entonces yo le puedo hacer el cuestionario, por ejemplo, a Paula en un mes más y probablemente Paula me dé respuestas muy parecidas a las que me dio hoy día, porque armó las respuestas de las comparaciones por pares con una lógica detrás. Entonces eso se puede repetir en el tiempo. Entonces yo cuando tengo una persona que tiene una alta inconsistencia, yo tengo que tener esa precaución cuando obtengo los resultados de decir, ojo que esta toma de decisión o este vector de peso que calculamos con la respuesta de esta persona es para esta decisión puntual y no se puede mantener en el tiempo, ¿ya? Ahí lo recomendable es tratar de bajar la inconsistencia, pero yo no puedo proponerle respuestas a la persona. Por ejemplo, en este caso, el 5 que vimos, la diferencia entre el 5 y el 6 que vimos, yo no podría imponérselo a Paula como respuesta, porque igual estaría como modificando sus preferencias. Entonces yo le puedo explicar que sus respuestas tienen inconsistencia, que si quiere modificarlas para ver si logra tener una mayor lógica al momento de armar las relaciones. Pero si yo no tengo ese contacto con la persona, no puedo aplicarle de nuevo la encuesta, lo que yo puedo hacer es trabajar con ese vector de peso inconsistente y al momento de entregar los resultados, poner esa notita como de precaución que el vector de peso no es consistente en el tiempo, ¿ya? Ahora, si yo estoy trabajando esto con un grupo de personas y tengo varias respuestas a la comparación por pares cuando la decisión es grupal, yo podría eliminar las inconsistencias más grandes también, ¿ya? Para tratar de no meterle ruido a la decisión. Lo que hace la inconsistencia es como que hubiese un ruido en la información que yo estoy utilizando para el cálculo o el score global y el ranking final de las alternativas que voy a tener. Entonces, no quiere decir que la respuesta de las personas estén malas, sino que son poco sostenibles en el tiempo. ¿Se entiende? Sí, profe, se entiende. Ya, súper. Entonces, en este caso, nos quedaría la etapa final para poder calcular la consistencia de las respuestas. Y lo que yo tengo que hacer entonces es calcular el lambda máximo, ¿ya? Entonces vamos a tener el lambda máximo, que en este caso es el promedio de los elementos del vector de valores propios, ¿ya? Entonces ahí no confundir, no le escribí promedio. No confundir con el máximo, ¿ya? Porque el nombre no tiene nada que ver con la forma de cálculo que tiene, ya que también ahí es como un elemento que se presta para la confusión. Entonces, en este caso tenemos un lambda máximo que va a ser 412, ya que es el promedio entonces de los 4 elementos de este vector. Después podemos calcular entonces el índice de consistencia, que va a estar dado por la fórmula que va a ser el lambda máximo menos el número de criterios dividido el número de criterios menos 1. Y este es el índice de consistencia entonces que se tiene asociado a las respuestas que nos dio Paula al cuestionario, ¿ya? De comparación por pares. Pero este no es el resultado final, yo tengo que calcular una relación existente
entre este índice de consistencia de Paula con un índice que calculó Saty, haciendo muchas pruebas de problemas con distintos tamaños, y él determinó un índice aleatorio, que lo que representa es el índice de consistencia aceptable para el problema dependiendo del tamaño. Entonces él hizo un índice aleatorio cuando tenía 2 problemas, cuando tenía 2 criterios, cuando tenía 3 criterios, 4 criterios, y así hasta 11 criterios. Entonces, en este caso, nosotros debiésemos buscar el índice aleatorio para un problema con 4 criterios, que es de 0,9. Ya es una tablita que es un dato, no es un valor que haya que calcular, eso está dado siempre. Entonces, es 0,9 el índice aleatorio asociado al tamaño del problema que nosotros estamos trabajando. Y esto nos va a permitir entonces calcular un ratio de consistencia, que va a ser la relación o la división entre el índice de consistencia dividido el índice aleatorio. Y este es el valor que a mí me va a poder determinar si la consistencia de los juicios de la persona que respondió el cuestionario por comparación por pares están bien o están mal. En este caso tenemos un 5%, ya lo que es aceptable por la metodología. La metodología propone, Saty, el autor que propone este método, dice que si el ratio de consistencia es menor al 10%, yo voy a aceptar esa consistencia como normal. Ya es una buena consistencia, entonces está dentro de los márgenes que se toleran para poder trabajar, ¿ya? Menor al 10%. Ahora, entre mayor sea el tamaño del problema que yo estoy trabajando, mayores probabilidades voy a tener de caer en inconsistencia. Entonces nosotros vamos a hacer una pequeña variación a lo que propone Saty, y vamos a decir que si yo estoy trabajando un problema de menos de 5 criterios, voy a respetar esto del 10%, pero si estoy trabajando un problema de más de 5 criterios, vamos a aumentar un poquito la tolerancia al 20%. Entonces también vamos a tolerar inconsistencias, ratios de consistencia, hasta un 20% cuando trabajemos de 5 o más criterios en un problema, ¿ya? Porque entre más grande el problema, mayor es la probabilidad de que yo tenga que, o de que se pueda caer en inconsistencia al momento de llenar la comparación por pares. Entonces con esto, que tenemos un ratio de consistencia que es coherente, vamos a validar el vector de pesos que obtuvimos con las respuestas de Paula, y ahí volveríamos entonces a la tablita normalizada. Vamos a tener nuestro vector de peso acá, y multiplicamos nuevamente evaluación por el peso, calculamos el score global con la media ponderada, y ordenamos los score global para obtener el ranking de alternativa. Ya en ese caso, la etapa final del método AHP es exactamente igual a MAUT o a la media ponderada. La multiplicación de evaluación normalizada por el peso correspondiente, polinomio, y cálculo del score global, y ordenamiento de las alternativas para ver el ranking final y poder darle una recomendación entonces al decidor. Y después el análisis de sensibilidad también se hace exactamente igual como lo veníamos viendo en los laboratorios anteriores. ¿Alguna pregunta, duda? ¿No? ¿Queda claro? ¿Ya? Entonces, precauciones que hay que tener, sobre todo en la multiplicación que hagan A por W, fijarse bien que la matriz A sea efectivamente la matriz original de la diagonal 1, ya que ese es un problema recurrente. Y al momento de hacer la división es por el mismo vector de peso, pero elemento por elemento, ¿ya? Eso, después esto de ver si los elementos son iguales o no, es para tener mayor información para ir evaluando la consistencia de los juicios nomás. Pero si tengo valores que son muy distintos entre sí, no quiere decir que esté malo lo que yo estoy haciendo, sino quiere decir que las respuestas que se dieron a la comparación por pares tienen un mayor grado de incoherencia o de falta de lógica. ¿Preguntas, dudas? ¿No? Ya, yo les mandé entonces el laboratorio a sus mail. Vamos a compartirlo acá para ver una cosita. Entonces, el laboratorio, en este caso nosotros vamos a trabajar sobre un problema de decisión con múltiples actores. Entonces, cada integrante del equipo de trabajo va a representar a uno de estos actores. Ya tenemos 4 actores, entonces ahí ustedes se tienen que repartir
y trabajar a HP individualmente, cada uno representando a su actor. Entonces uno va a ser el municipio, otro la empresa privada, otro una asociación del medio ambiente y el último va a ser la junta de vecinos. Definen el problema, que tiene 5 alternativas, 7 criterios. Aquí nos dan una definición de los criterios para que se pueda entender mejor el problema y se puedan poner en los pies de cada actor. Entonces después, en las distintas tareas que hay que realizar en el laboratorio, hasta el punto 6 creo que es. Sí, hasta el punto 6 se trabaja individualmente. Entonces cada uno va a hacer su HP, cada uno va a calcular su vector de peso, cada uno va a calcular su consistencia y cada uno va a tener un ranking de alternativas, que eso es hasta el punto 6. Después, en el punto 7, viendo el vector de peso de cada uno de los actores del grupo, ustedes tienen que proponer un método para llegar a un vector de peso único, que los representa a los 4 por igual. Entonces ahí ustedes tienen que ver cuál sería la forma de juntar los 4 vectores de peso que sacaron de forma individual cada uno, tratar de juntarlos en un vector de peso que representa al grupo, ya que representa a los 4 actores. Una vez que tengan el vector de pesos consensuado, de lo que representa a los 4 actores, van a repetir la última etapa. Van a repetir la multiplicación de la tablita normalizada por el vector de peso ahora consensuado y ver cuál sería el ranking usando el vector de pesos consensuado. Y por otra parte, van a mirar los rankings individuales que obtuvieron cada uno. ¿Ya? Entonces el ranking del actor 1, actor 2, actor 3, actor 4, y también van a proponer un consenso ahí, pero no del vector de peso, sino que de los rankings, ¿ya? Del ordenamiento de las alternativas que obtuvieron individualmente, ver cómo podrían llegar a un ranking consensuado, mirando los rankings individuales. Y al último van a comparar entonces el resultado que obtuvieron aplicando el vector de pesos consensuado con el ranking consensuado que hicieron aparte, y ver si se parecen o no. ¿Ya? Entonces, este laboratorio tiene mucho de desarrollo individual hasta el punto 6. El 7, el 8, el 9 y el 10, que es la comparación, se hace en grupo mirándolos todos. ¿Ya? ¿Se entiende? Sí, profe. Ya, súper. Entonces, vayan leyendo por mientras el Word con las indicaciones del laboratorio y yo voy a armar los grupitos en la sesión aquí en el Zoom. Y igual que la semana pasada, entonces, dudas, preguntas que tengan, las vamos viendo por WhatsApp. Ya yo voy a armar los grupos para, en caso de que quieran ir ayudándose en la parte individual y después puedan hablar la parte colectiva que tienen que hacer. ¿Ya? Así que vayan leyendo por mientras las indicaciones del laboratorio y yo apenas tenga armados los grupos le aviso y inicio las sesiones para que puedan trabajar. Ya, ahí tengo entonces listos los grupos, así que voy a iniciar las sesiones, así que cualquier duda por el WhatsApp tenemos los mismos horarios de siempre, hasta las 11:20 para poder hacer el laboratorio.